Bien, entonces vamos a entrar a lo que es el tema 5. Ya estamos terminando el primer parcial. Con esto terminaríamos, ¿no? Con este tema, ¿sí? La membrana plasmática. La membrana plasmática es lo que nos va a poder diferenciar, es como una frontera, ¿no? Donde muchos van a poder pasar hacia afuera, van a poder salir y otros van a poder entrar adentro de la célula, ¿sí? Pero es también bien estricto esta membrana plasmática porque no deja pasar a cualquiera, ¿no es cierto? No deja pasar a quien sea. Bien. Y esta membrana plasmática va a estar formado por estas estructuras bien importantes que son estos fosfolípidos, vean, cabecitas con colitas, y también va a haber estas proteínas, vean estas proteínas que están atravesando toda la membrana. Aquí también hay otra proteína, y también va a haber proteínas que están apoyados arriba de la membrana plasmática, ¿no? Bien, ahí están echaditas. Pero vamos a ir viendo ya poco a poquito cómo es en sí la estructura de la membrana plasmática. Bien, entonces la membrana plasmática es como una frontera, separa el medio intracelular, este es mi medio intracelular, del medio extracelular. Estos dos lugarcitos, esta parte intracelular, no es igual, ustedes saben, al medio extracelular, ¿no es cierto? Hay distintas cosas, es diferente, la composición de enzimas también es diferente. Lo de aquí afuera también, saben que es diferente a lo de aquí, ¿no es cierto? Aquí va a haber colágeno, va a haber otras estructuras de la matriz extracelular. ¿Qué hace esta membrana plasmática? Control, ¿sí? Control de entrada y salida de moléculas hacia adentro de la célula o para salir, ¿no es cierto? Entrada y salida. Bien, no se olviden qué es lo que hace, es su función principal, ¿no? Separa el medio intracelular del extracelular. Con microscopio óptico de luz, que utiliza luz, hemos visto ya sus partes en el tema 2, ¿sí? Todo lo que es en relación al microscopio óptico, ¿no? No se va a poder ver lo que es pues la membrana plasmática, ¿no? Aquí está nuestra membranita plasmática, ¿sí? Es como ver esto, ¿no? Mis fosfolípidos, mi capa lipídica y las proteínas. Pero obviamente sí va a ser visible con microscopio electrónico. ¿Por qué? Porque tiene mejor poder de resolución y este espesor de la membrana, que es de 7 a 10 nanómetros, ¿sí? Este es el rango de esta membrana plasmática, ¿sí? Se va a poder ver con este microscopio y no por este, ¿no? Por el grosor, por su espesor. Bien. Ahora, antes ya se sabía de forma con técnicas indirectas, vamos a decir, antes de que haya el microscopio electrónico, ya se sabía, o ya se sospechaba, si no podemos decirlo, de que había algo que estaba controlando la entrada y salida, ¿no es cierto? A pesar de que todavía no había el microscopio electrónico. Entonces, con técnicas indirectas, se ha podido observar que el volumen se altera de acuerdo a la concentración de las soluciones en las que se coloca, ¿sí? Y todo esto nos va a explicar esta imagen prácticamente, ¿sí? A medida que nosotros, por ejemplo, aquí lo voy a poner en un frasquito a este glóbulo rojo, ¿sí? Va a depender mucho qué es lo que hay a su alrededor para que le afecte a mi celulita, ¿sí? Y esto vamos a ir viendo aquí como hay cloruro de sodio, a más porcentajes, a menos porcentajes, y esto vamos a ir viendo en esta presentación, ¿sí? Bien, entonces veamos, por ejemplo, en esta imagen, aquí tenemos un medio hipertónico, este medio hipertónico, su nombre te dice hiper, demasiada tonicidad, ¿no? Hipertónico. ¿Qué es lo que vamos a representar en esta imagen? ¿Sí? Yo tenía un glóbulo rojo, ¿sí? En este frasquito yo voy a poner harta sal alrededor, por eso está haciendo, por eso voy a llamarle un medio hipertónico. Lo de aquí afuera tiene mucho sodio, tiene mucha sal. En este caso está representado con el cloruro de sodio, ¿sí? Aquí afuera, ¿sí? Estas pelotitas amarillas es el sodio, vamos a decir, ¿sí? O podemos decir el cloruro de sodio. Ya. Ahora, algo que no quiero que se olviden es que cuando hay agua por su atrás, o vamos a decir, donde hay sal, siempre va el agua, siempre. Son amiguitos, la sal con el agua siempre son amiguitos, ¿sí? Y entonces va a pasar esto, vean, ustedes saben que la célula tiene su agüita, ¿no es cierto? Y como sabe que aquí hay harta sal, porque es un medio hipertónico, el agua de este glóbulo rojo se va a salir. Se va a salir. ¿Qué está pasando en este caso? Se está secando mi celulita, se está secando, ¿sí? Ahora, si nosotros vemos qué pasa, por ejemplo, en una célula vegetal, ustedes saben que la célula vegetal tiene
pues su contenido, vamos a ver, ¿no? Aquí, y aquí tiene su membrana plasmática, ¿sí? Y aquí tiene esta parte verde, es su pared, ¿no? Que le da la forma también a la célula y demás de protección. Entonces, ejemplo, en este caso, si nosotros ponemos esta célula igual en un medio hipertónico, ¿qué quiere decir hipertónico? Afuera hay harto sal. Entonces, donde hay sal, va el agua, va el agua. Y vean, esta celulita, ¿sí? Se va a salir su agua. Vean la piscina grande que tenía aquí, se está volviendo chiquitito porque se está saliendo al agua donde hay menos sal, ¿sí? Porque dentro de la célula va a tener poco sodio, ¿sí? Y por eso va a salir el agua donde hay más sal, ¿no? Y vean, en este caso, ¿qué va a pasar? Va a haber plasmólisis. ¿Qué es la plasmólisis? Es cuando sucede este paso, ese proceso, donde vean, la membrana plasmática se está separando de la pared celular. Vean cómo se separa, ¿no? Se está rompiendo, vamos a decir, separando, ¿no? Bien. Aquí, por ejemplo, vemos una plasmólisis más avanzada. Vean, ya se ha separado completamente casi, ¿no? Y solo está la pared. ¿Por qué la pared no le ha pasado algo? Porque la pared es más dura, más fuerte, ¿no es cierto? La pared celular de una célula vegetal. Bien, entonces eso es un medio hipertónico. No se olviden, cuando digo hipertónico, ustedes tienen que imaginarse que el frasquito tiene harta sal, ¿sí? Y la célula pues va a tener poquito, entonces va a salir el agua, ¿sí? Ahora veamos, en el otro caso, aquí tengo una solución isotónica, ¿sí? El cloruro de sodio está al 0,9%, ya no está tan alto como aquí, ¿sí? Y aquí tengo sal, aquí afuera del frasquito, y también tengo aquí salcito en mi célula, ¿sí? Casi igual tiene que ser porque iso es igual, ¿no? Por eso la Na, que está abreviado de sodio, está al mismo tamaño casi, ¿no? Al mismo tamaño. Entonces, como aquí no hay problema, aquí hay sal, el agua no va a salir porque tiene la misma cantidad de sodio ahí adentro, en este caso cloruro de sodio. Entonces, no va a salir, ¿sí? Por tanto, mi célula va a estar bonita, intacta, ¿no es cierto? Bonita e intacta, porque está en un medio isotónico, donde las concentraciones es lo mismo, por tanto no afecta el volumen. Eso es lo que te decía aquí, ¿no? Se altera de acuerdo a la concentración de soluciones en los que se coloca. Si es hipertónico, isotónico, eso se refiere, ¿no? Bien, acuérdense, en solución isotónica no pasa nada. En solución isotónica no pasa nada, ¿sí? Ahora veamos en relación a un medio hipotónico. Perdón. Ustedes saben que hipotónico es poquito, poquito, demasiado poquito, ¿sí? Vean aquí, el cloruro de sodio está 0,6, ¿no? El isotónico era 0,9, el otro más alto. Vean, 0,6. ¿Qué está pasando en este caso? Si te dice hipotónico, ¿qué quiere decir? Que lo que está rodeándole tiene poca sal, y hay más sal dentro de mi célula, hay más sodio dentro de mi celulita. Entonces, ¿qué va a pasar? Donde va sal, va agua. Si dentro de mi célula hay harto sodio, pues el agua va a ingresar allá adentro, ¿sí? Está ingresando el agua de aquí afuera. ¿Qué está sucediendo? Se está hinchando mi glóbulo rojo, ¿sí? Se está hinchando. ¿Y eso es peligroso? Sí, es peligroso. Porque, ¿qué está pasando? Mi glóbulo rojo se está hinchando tanto que se va a romper, que se va a romper, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se está hinchando demasiado de agua, demasiado. Aquí hay otra representación, vean, aquí hay una representación de un proceso hipotónico, una condición hipotónica, vean el agua cómo se está entrando, ¿no es cierto? Se entra, se va a hinchar, vean, aumentado de volumen, ¿no? Bien. En cambio, una hipertónica, acuérdense, se vuelve chiquitita, se seca, se seca. Bien. No se olviden ese proceso, nunca se olviden, donde va sal, siempre va agua. Donde va sal, siempre va agua. Por eso siempre hablamos de retención de líquidos, a veces son pacientes, vamos a decirlo así, ¿no? Que consumen demasiado sal. Demasiado sal, va el agua, ¿no? Donde va sal, va agua, no se olviden esa ley. Bien, entonces la membrana plasmática participa en numerosas funciones. Tiene muchas funciones nuestra membrana plasmática, ¿no? La más principal, una de las más importantes, es mantener constante el medio intracelular del extracelular. ¿Sí? Aquí tengo mi membrana plasmática.
gracias a proteínas o incluso a la misma membrana sin proteínas, ¿sí? Obviamente tiene proteínas y lípidos y demás, pero hay muchas cositas que van a lograr pasar sin ayuda, vamos a decir, y otras van a necesitar una proteínita, por ejemplo, ¿no? Entonces no les dejan pasar a todos, son exigentes, exigen, porque imagínense que no haya esto y quien se hace entre, va a ser todo desigual, no va a haber equilibrio, ¿sí? No va a haber esa constante de lo que hay el contenido dentro de la célula con fuera de la célula. Tiene que ser bien, bien hecho, ¿no? Bien. Bien, ¿cuál es su función? Transferir sustancias apropiadas, controla, revisa quién entra, quién sale, habíamos dicho. ¿Para qué? Para que las células funcionen bien, crezcan y se multipliquen, ¿no? Cuando vamos a ver la división celular, sabemos que en la división celular, antes que se divida una célula, antes que se divida, que entre en mitosis, tiene que estar todo listo. Tiene que haber alistado doble maleta, doble ropa, todo doble, ¿no es cierto? Para que se puedan repartir. Si no está todo doble, no se van a poder repartir. Imagínense que solo haya un jefecito, ¿no es cierto? El jefe también se tiene que duplicar, ¿no? Entonces, todo tiene que aumentar. Bien, sigamos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver también en nuestra membrana plasmática? Muchos receptores, ¿sí? Va a tener hartos receptores específicos. Los receptores, como vemos aquí este receptor, también es una proteína, ¿sí? Y vamos a ver que la mayoría son específicos. Tiene que igual encajar, así como las enzimas con sus sustratos, igualito, ¿no? Este tiene que venir y encajar, ¿no? ¿Para qué? Para que genere una respuesta allá adentro. Entonces, los receptores, ¿dónde están? En mi membrana, están en mi membrana. Vamos a ver que hay algunos receptores que tienen azuquitas, ¿sí? Globitos ahí, otros no, la mayoría sí, ¿sí? Bien. Entonces, estos receptores, ¿a quién reciben? A una señal química o ligando. Para nosotros una señal química o ligando es como una cartita, ¿sí? La cartita va a venir aquí, se va a encajar con el receptor, ¿sí? El receptor va a recibir un tipo de sobres, ¿sí? Si no es ese sobre, pues no recibe, ¿no? Si es ese sobre, va a llevar, el mensaje va a llevar, ¿sí? Y va a generar una respuesta, ¿no? Aquí veamos otro, aquí tengo un ligando, está viniendo a su receptor que está en la membrana, ¿sí? Y este mensaje va a activar una cosa, esto otra cosa y otra cosa. Entonces, la respuesta va a depender de qué mensaje ha llegado y a qué célula le ha llegado, ¿no? Entonces, vamos a generar una respuesta. El mensaje nunca va a llegar solo para leer, siempre va a ser porque algo tenemos que hacer con lo que ha llegado, ¿no? Bien. Y te pone, por ejemplo, en caso de que el ligando sea una hormona, igual pues va a venir a su receptor, a su célula diana. La célula diana es la que recibe este mensaje de las hormonas, ¿no? Este receptor va a avisar al otro y a la otra proteína, a la otra estructura y demás. Y esto va a generar una respuesta, ¿no? Pero esto es bien importante. Si yo aquí tengo una celulita, que es otra célula diferente a esta, igual viene a este receptor, esta hormonita, ¿sí? Aquí en esta célula, como es diferente a esta, va a ser otra respuesta, ¿sí? Otra respuesta. Entonces, ¿de qué depende? También depende la respuesta de mi célula, ¿no? Imagínense ahora que aquí sea otro tipo de hormona, no igualito a este, ¿no? Y por más que vayan a estos dos tipos, pues va a depender también de la hormona, qué tipo de hormona se está uniendo a este receptor, también la respuesta va a ser diferente. Entonces varía según qué, según la célula y el estímulo, el mensajito, la cartita que ha recibido. Bien. Bien, ustedes saben que las células, aquí tengo una célula, aquí tengo otras, ¿no? Que están unidas, ¿sí? Y no están unidas porque quieren, sino las células son como amigas chismositas. Y qué bien que sean chismositas porque se tienen que informar, pasar incluso azuquitar, pasar algunas cositas que le falta a la otra o que necesita la otra, ¿no? Porque es ayuda mutua, por eso se unen, por eso tienen que unirse, ¿no? Ciertas células están unidas entre sí, formando capas. En este caso, por ejemplo, esta capa epitelial, ¿sí? De la mucosa intestinal, ¿no? Ese epitelio. Sabemos que hay hartos epitelios, ¿no? Vean, aquí tenemos hartas células unidas, ¿no? Y sabemos que hay tipo de uniones, por ejemplo, unión comunicante, que les ayuda a pasar cositas, ¿no es cierto? Va a haber intercambio de moléculas
iones, aquí le falta, ¿no? Y esto también es importante. Cuando le manda algo, pues aquí va a generar una respuesta, un cambio. No le manda porque si no más, ¿no? Siempre va a ser una respuesta, un efecto, va a producir algo, ¿no? Bien. Digamos, entonces acuérdense, las células son chismositas, pero para bien. Bien, las membranas tienen moléculas que se unen a componentes de la matriz extracelular, fijación de las células a sitios específicos. ¿Qué quiero decir? Aquí tengo una célula, aquí tengo otra célula. La célula es como que se agarra, ¿sí? ¿De dónde se está agarrando? De la matriz extracelular, ¿sí? Y cuando se agarra, vamos a decir, de forma constante, ahí quietita, para que no se esté moviendo, cayendo, moviéndose cada rato, a ese tipo de unión, que donde se agarra a la matriz extracelular, a componentes de la matriz extracelular, ustedes saben que hay otros componentes en la matriz extracelular, como colágeno y demás, se va a llamar unión estable, uniones estables. Esta celulita se está quedando ahí porque se está agarrando de la matriz extracelular, ¿sí? Otra, va a haber otras células que se están uniendo a la matriz extracelular, pero como apoyo, ¿no? Sirviendo de apoyo, porque hay células que no están así quietas como estas, ¿no es cierto? ¿Sí? Por ejemplo, estas células no van a estar moviéndose a cada rato, ¿sí? Tienen que estar ahí fijadas, ¿no? Con la matriz extracelular y demás. Ahora, estas celulitas, por ejemplo, hay muchas células que caminan, son como los policías, hay células como los macrófagos y demás, hay células libres que están ahí caminando, atrapando delincuentes, atrapando bacterias, algún microorganismo raro, ¿no? Entonces, se van a unir, pero como para la migración, ¿no? Para que ellas caminen. Ven aquí, es como que se están agarrando nomás un ratito, que luego se desplazan, se mueven, ¿no? Y como es para un ratito, nomás vamos a decirlo así, se van a llamar que tienen enlaces inestables, ¿sí? Inestables. Acuérdense, es más para migración, ¿no? En cambio, las uniones estables es ya más fijo, más fijo. Y se unen a sitios específicos de la matriz extracelular. Bien, sigamos. Nosotros sabemos que las células eucariotas, pues, tienen hartas membranas, ¿no? Todos tienen membranas, el retículo tiene membranas, el aparato de Golgi, las mitocondrias incluso tienen doble membrana, el núcleo tiene su envoltura nuclear, en fin, ¿no? Entonces, estamos rodeados de membranitas en las células eucariotas. En cambio, en las bacteritas, no, ¿no es cierto? Las bacterias no tienen membranas como nosotros. Bien, pero es importante mencionar que estas mitocondrias, estas de aquí, las mitocondrias y estos cloroplastos, que también tienen doble membrana, eso es lo importante mencionar, ¿no? Estas dos organelas, además de tener sus membranas, tienen doble membrana, ¿no? Están subdivididos a más cuartitos, a más compartimentos, ¿sí? No se conforman con una sola membrana, ¿no? Sino tienen dos membranas. Y en mitocondrias hemos visto las diferencias en cuanto a la membrana mitocondrial externa, la membrana mitocondrial interna, ¿no es cierto? Que no son iguales incluso. Incluso sus membranas no son iguales, son asimétricas. Obviamente la membrana plasmática es asimétrica tomando del punto de vista de que aquí es distinto a lo de aquí, ¿no? En cuanto viendo sobre las membranas. Bien, sigamos. Entonces, la membrana plasmática también va a tener un sistema enzimático, ¿no? Vamos a ver que va a haber membranas que tienen hartas enzimitas, ¿sí? Como hemos visto en mitocondria, ¿no es cierto? Y ustedes hemos visto, incluso en el tema 3 hemos visto que las enzimas se unen, estos caballitos se unen y actúan sobre un mismo sustrato, ¿no es cierto? Es decir, el resultado final de esta acción va a servir para el otro, esto para el otro y así sucesivamente como una cadenita. Es decir, estos sistemas enzimáticos, que obviamente son proteínas, trabajan en secuencia, ¿sí? Su producto final le sirve para el otro y el otro y el otro, ¿sí? Es ordenado porque están lado a lado. Y hemos dicho que las que están en la membrana, los complejos enzimáticos que están en la membrana, son más eficaces que los que no están en la membrana, ¿no? Por tanto, acuérdense, son más eficientes. Incluso ya en el tema 3 te mencionaba este ejemplo, ¿no? Que la cadena de transporte de electrones está formado por un complejo enzimático, ¿sí? La cadena de electrones, ¿no? Y en el tema 1 también te mencionaba, y también te vuelvo a mencionar en este tema, que en la bacteria también tiene esta cadena de transporte de electrones,
¿sí? Que está como almohadillitas allí, pero está ¿dónde? Está en su membrana plasmática, pero en la parte interna, mirando hacia adentro, ¿no? Entonces, esta cadena transportadora de electrones es un conjunto de enzimas y también de los transportadores propiamente dichos, ¿no? Bien. Digamos. La membrana plasmática y las demás está compuesto, esto ya es en forma general, ¿no es cierto? Hemos visto que la membrana plasmática tiene lípidos, aquí tenemos fosfolípidos, por ejemplo, tenemos también otro lípido como es el colesterol, ¿no? Aquí está el colesterol, se ve bonito, vean, el colesterol ahí, a ambos lados, ¿no es cierto? Luego también vamos a tener proteínas, las famosas proteínas. Hay proteínas que están atravesando todo. Vean aquí atraviesa. Hay otras que atraviesan, pero no solo una vez. Vean, esta atraviesa 2, 3 veces, hasta 3 veces, ¿no? Y también vamos a ver que en la membrana hay pues glucosita, azuquita. Vean cómo hay este azuquita, estos globitos, en este caso unido a proteína. Aquí puede ver unido a lípidos y demás. Entonces, hay hartos globitos, ¿sí? Azuquita. Pueden estar unidos a lípidos, como en este caso, o pueden estar unidos a proteínas, como en este caso, por ejemplo, ¿no? Bien, se van a hacer glicoproteínas, glicolípidos. Bien, ahora ustedes saben que la cantidad de lípidos, azúcar, hidratos de carbono y proteínas va a variar. Hay proteínas, perdón, hay membranas que tienen más proteínas, otros más lípidos, ¿no es cierto? La diferencia. Por ejemplo, te pone este ejemplo. Ejemplo, la membrana mielina, que ustedes saben que envuelve el axón, es un aislante eléctrico. Aquí vemos esta parte amarillita, ¿sí? Esta mielina, ¿sí? ¿Cuánto por ciento de lípidos tiene? 80% de lípidos, 80% de lípidos. Ya habíamos visto, no sé si se acuerdan de esta imagen en el tema 3, que era la esfingomielina, ¿no es cierto? Tiene una colina, tiene una esfingosina, tiene ácido graso, ¿no? Tiene un grupo fosfato y demás. Bien. Acuérdense, la membrana de mielina tiene 80% de lípidos. Tiene menos proteínas, por tanto, y por tanto menos hidratos también de carbono, ¿no? Ahora, en cambio, la membrana mitocondrial interna que hemos visto en el tema 4, esta es la membrana interna, aquí tendría que estar la membrana externa que arribita, ¿no? Este es el espacio intermembranoso, ¿no? Bien, tiene 25% de lípidos, son pocos lípidos, incluso te hablaba el tema 4 y te decía pobre en lípidos, pobre en lípidos. ¿Por qué? Porque hay harta proteína, hay predominio de proteínas, ¿no? Entonces, es verdad que podemos decir que la cantidad de lípidos, hidratos de carbono, proteínas va a variar dependiendo qué membrana es, qué tipo de célula es, dependiendo si es una célula que necesita energía, pues va a tener más mitocondrias y demás, por tanto hay más proteínas en su membrana de la mitocondria, ¿no? Interna. Bien. Ahora veamos lo que es lípidos de la membrana, ¿no? Hemos visto también en el tema 3 mucho de lípido, ¿sí? Que hemos visto nuestra tablita también, la tablita que nos sirve para agrupar y organizar lo que es lípidos, porque lípidos que te digan fosfoglicéridos, esfingolípidos, si no lo tenemos ordenadito, pues nos vamos a ir perdiendo, ¿no? Bueno, aquí tenemos los lípidos, vean, aquí no hay proteínas, es una imagen que donde solo te muestra lípidos, ni siquiera creo que hay colesterol, ¿no? O sea, puro fosfolípido, ¿no? Puro fosfolípido, ¿sí? Pero lo que quiero que te acuerdes es pues una bicapa, aquí tengo una capita de lípidos y aquí está la otra, ¿no? Por tanto, puedo decir que es una bicapa. Y todo esto, si nosotros lo medimos en cuanto a su espesor, es de 7 a 10 nanómetros. Digamos. Bien, entonces los lípidos, nuestras grasitas, cabecitas con ácidos grasos, con grasitas, ¿sí? Los lípidos son largos, tienen siempre un extremo hidrofílico, y que le gusta el agua, estas cabecitas, vean, en la matriz, aquí tengo mi célula,
En la matriz extracelular, aquí afuera, ¿hay agua? Sí, pues hay agua. Aquí dentro de mi célula, en el citosol, hay agua, ¿no es cierto? ¿Y dónde están las cabecitas? Justamente mirando a donde hay agua. Van a estar mirando a donde hay agua, ¿no? Mirando donde hay agua. Son hidrofílicos, aman el agua. En cambio, sus cadenas hidrofóbicas, hemos dicho que patean el agua, ¿no es cierto? Si hay lípidos que tienen estas dos características, es decir, son bipolares, por un lado dicen que le quieren al agua y por el otro le están pateando al agua, vamos a decir que son anfipáticas, ¿no? Anfipáticas, bipolares. Bueno, aquí te muestran algunos de los ejemplos de lípidos, ¿no es cierto? Que hemos visto en realidad en el tema 3, no sé si se acuerdan de este cerebrocito, ¿no? También de la esfingosina, esfingomielina. Bien, sigamos. Primero quiero que vean esta tablita que habíamos visto en el tema 3, ¿no es cierto? Ahí estaba entre los principales a los fosfolípidos, todos aquellos que tienen fósforo, ¿no es cierto? Grupo fosfato. Tenemos los fosfoglicéridos y dentro de ellos también tenemos los esfingolípidos, fosfoglicéridos y los esfingolípidos. Aquí adentrito estaba la esfingomielina, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos los glicolípidos, ¿no? Y por último, el colesterol. Bien. Ahora te dice, en relación al tema de membrana en específico, los lípidos más comunes de la membrana, ¿quiénes son? Fosfoglicéridos. ¿Dónde están los fosfoglicéridos en esta tablita? Aquí, ¿no? Es, por tanto, un fosfolípido. ¿Qué más tenemos? Los esfingolípidos. Aquí también está. ¿Qué también es el esfingolípido? Es un fosfolípido, ¿no? Estos esfingolípidos es también un fosfolípido. Y por último, te menciona al colesterol, ¿no? Te menciona al colesterol. Habíamos visto algunos fosfoglicéridos, ¿no es cierto? No sé si te acuerdas de esta, colina, etanolamina, serina, inositol, ¿no? Fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilserina, fosfatidilinositol, ¿no? Y un esfingolipto que hemos visto, por ejemplo, el esfingomielina, ¿no? Aquí tenemos la estructura de fosfoglicéridos, aquí tenemos la estructura de la esfingomielina, es decir, este de aquí, acuérdense, tiene una colina, ¿sí? Aquí está la colina, tiene este ácido fosfórico, ¿no? Que se representaba su cigarrito, ¿no? Su piecito tiene la E, y por tanto tiene una esfingosina, y tiene otro piecito que es de grasa, es decir, tiene un ácido graso, ¿no? Un ácido graso. Bien, pero vamos a ir viendo. Entonces te menciona ahora en este tema 5, ya no tanto en el tema 3, te dice, los fosfoglicéridos más comunes tenemos los que son fosfatidilcolina, que también hemos visto en el anterior, en el tema 3, fosfatidiletanolamina, fosfatidilserina, esta seria, y esta que habíamos visto, no sé si te acuerdas, igual en el tema 3 hemos visto los aminoácidos, los alcohólicos, no sé si te acuerdas, y un aminoácido alcohólico era la treonina, ¿no es cierto? Y esta es, por tanto, este fosfoglicérido tiene esto, ¿no? Tiene esta treonina, es la fosfatidiltreonina, ¿sí? Fosfatidiltreonina. Estamos mencionando a todos estos fosfoglicéridos, ¿sí? Que son fosfatidilcolina, etalonamina, serina y treonina. Bien. Todos estos de aquí tienen pues un radical fosfato. ¿Se acuerdan? Volvemos a nuestra tablita. Esta tablita nos tienen que olvidar, ¿sí? ¿Dónde están mis fosfoglicéridos? Ya sabíamos en el tema 3 que era un fosfolípido. Los fosfoglicéridos son fosfolípidos. Su nombre te dice, ¿no? Fosfoglicéridos. Y de los esfingolípidos también no te olvides. Bien. En esta imagen pues te representa, ¿no? La estructura de una fosfatidilcolina, etanolamina, serina, y aquí faltaría la fosfatidiltreonina. Bien. Ahora también habíamos dicho que otro de los lípidos comunes eran los Vamos a hablar de los glicolípidos, ¿no? En realidad te han hablado de estos dos, fosfoglicéridos y los esfingolípidos. Ahora veamos los glicolípidos, ¿no? Constituye un componente anfipático importante, ¿sí? Constituyente anfipático importante, porque ustedes van a ver pues que también es polar y no polar, ¿no? Designación de lípidos con hidratos de carbono. Y nuestra imagen era así, ¿no? Los glicolípidos, ¿no? Acuérdense de su collarcito de glicerol, ¿sí? Sus azuquitas, ¿no? Y sus ácidos grasos. Y acuérdense que estos lípidos
Esto importante, ¿no? Sus azúcares, ¿no? Y algo importante es que también te dice que pueden tener fosfato o no, con o sin radicales fosfato. Bien. Sigamos. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Este lípido que está ahí con su azuquita. Bien. Uno de los glicolípidos más importantes es el glicoesfingolípido. Glicoesfingolípido. Acuérdense, este esfingo es ya de aquí, ¿no es cierto? Es decir, que tiene un grupo fosfato. Bien, sigamos entonces. Los glicoesfingolípidos son los más abundantes, este es el cerebrocido, por ejemplo, son los más abundantes y están estos presentes, vamos a decir si quieres, como en los receptores, ¿no? Los receptores. Tienen hidratos de carbono, ¿qué quiere decir? Tienen azuquita y generalmente son exosas. Cuando digo exosas es porque tiene 6 carbonos. Un carbono, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Al igual que esta galactosa, igual 6 carbonos, la glucosa igual con 6 carbonos, ¿no? Tenemos, por tanto, la glucosa, la manosa, la fructosa, la galactosa, ¿no? Este es el tema 3 que también se ha hablado, ¿no? Que están asociados en diferentes proporciones. Hay otros glucolípidos que van a tener, por ejemplo, más galactosa, otros más manosa o mezcladito y demás, ¿no? Incluso había otros excretes. Bien, sigamos. Por último, vamos a hablar del colesterol. Ustedes saben que el colesterol es un lípido, pero chiquitito, muy chiquitito, ¿sí? Aquí tenemos su cabecita y su colita. Su cabeza polar, que le guste el agua, vean está donde están las cabezas de los otros lípidos, y su colita, que es pues apolar, no le gusta, no le gusta el agua, ¿sí? Patea el agua. ¿No? Y esto se encuentra pues, en nuestras células de las eucariotas, las animales, ¿no es cierto? En cambio, en las plantas habíamos visto que era otro tipo de colesterol, no estaba este colesterol, sino era otro, que son los fitoesteroles, ¿no es cierto? No se olviden de eso. Los fitoesteroles, ¿bien? Las células procariotas no tienen esteroles o con algunas pocas excepciones, ¿no? Bien. Sigamos. La membrana plasmática es una estructura lipoproteica fluida. ¿A qué nos referimos con esa fluidez más que todo? Así, ¿no? Que es esta membrana, vean cómo se dobla, no es así estática, no es como una madera, sino que como el agua, ¿no? Esa fluidez que tiene el agua, esas olas que hace el agua, ¿no? Así, así es nuestra membrana plasmática, ¿no? Y también hay una imagen, por ejemplo, donde uno golpea aquí a esta membrana plasmática. Si bien esto se va a empezar un poquito a deformar, pero luego va a volver a su posición. ¿Por qué? Porque es fluida, ¿sí? Entre cadenas hidrofóbicas, colitas hidrofóbicas se atraen y se van a volver a unir, ¿no? Igual aquí. Bien. Digamos. Entonces, la membrana plasmática tiene 2 capas lipídicas, ¿sí? Aquí está mi primera capa, perdón, el piso está fallando. Aquí está la primera capita y aquí está la segunda capa, ¿no? 2 capas, fluidas continuas, ¿no? Y se va a ver, a esto le vamos a denominar como un mosaico fluido, porque si tú ves, por ejemplo, ustedes saben que los mosaicos son así, ¿no es cierto? Aquí tengo azulejos de distintas formas y nosotros podemos verlo de arriba, ¿sí? Así, ¿no es cierto? Ordenadito y bonito. Si nosotros vemos también a la membrana plasmática de arriba, ¿sí? Vamos a ver pues como un mosaico, ¿sí? Pero es un mosaico fluido porque se mueve, ¿no es cierto? Mosaico hablamos de que está ordenado, continuo, bonito, ¿no? Aquí vean pura cadenita de hilos, va a haber algunas proteínas, sí, pero sigue siendo ordenadito, bonito, así como un mosaico, ¿no? Bien, y también sabemos que pues hay proteínas, ahí metiditas las proteínas, ¿no? Acuérdense, puedo decir que es un mosaico fluido porque sus capas lipídicas son fluidas y continuas, ordenaditas. Por eso se ve como mosaico. Bien. Las moléculas de la bicapa lipídica tienen cadenas apolares, volvemos a repetir, cadenas apolares, sus colitas, ¿no? Las colitas, que ustedes saben que les gusta patear el agua, son hidrofóbicas, tienen miedo al agua.
Por tanto, como sé que son dos capas, es bicapa, las colitas, ¿dónde van a estar? Hacia adentro de esta membrana, ¿no? Mirando hacia adentro, orientadas hacia el interior de la membrana. Están mirándose las colitas, ¿no? En cambio, las cabecitas que les gusta tomar agua, las cabezas polares, son hidrofílicas, ¿sí? Les gusta el agua, entonces van a estar mirando donde esté el agua, ¿no? Donde esté el agua. Orientadas ya sea al medio extracelular, hacia aquí afuera, porque aquí hay agua, ¿sí? O mirando hacia adentro, ¿sí? En el citoplasma, específicamente al citosol, ¿no es cierto? Que tiene agua, ¿no? Hacia adentro. Mirando hacia el citoplasma. Bien. No se olviden esa diferencia, ¿no? Ahora, si hablamos de las proteínas, aquí tengo esta proteína que está atravesando, es decir, es una proteína intrínseca, ¿no? Está atravesando la membrana, ¿sí? Vamos a ver que tiene residuos, o si quieres vamos a decir partecitas, es como que yo fuera la proteína, y esta partecita va a chocar con alguien que también no le gusta el agua, por ejemplo, ¿no? Y ya mi cabeza va a chocar con alguien que le gusta también el agua, ¿sí? A eso se refiere, ¿no? Entonces, por eso llamamos esos residuos, esas partecitas, hablando de la proteína. La proteína tiene residuos hidrófobos, es decir, esta es la parte hidrófoba, que no le gusta el agua, ¿sí? Y tiene que ser hidrófobo. ¿Por qué? Porque a esta altura también están las cadenas apolares, cadenas hidrófobas de los fosfolípidos, ¿no? Tiene que tener amistad. Porque si esta parte de la proteína fuera hidrofílica, no se va a juntar con las proteínas, le van a agotar, ¿no es cierto? Y no puede pasar eso. Tiene que ser hidrófoba esta partecita. Entonces, las proteínas tienen residuos hidrofóbicos. Y esta partecita de aquí, que le gusta el agua, ¿sí? Va a ser ese residuo que le gusta el agua, va a ser hidrofílica, ¿no? Está justo al lado, ¿sí? A la altura de las cabezas polares de los lípidos, ¿no? Y vean las otras proteínas iguales, igual y demás. Esta también, esta proteína que es intrínseca, pero no está atravesando, ¿sí? Sino que está solo en una capita. Vean, toda esta partecita de aquí, por ejemplo, podemos decir que no le gusta el agua, ¿no? Este es su residuo hidrofóbico y esta va a ser su residuo hidrofílico, por ejemplo, ¿no? Bien. Vean aquí cómo estamos separando esta bicapa. Creo que se va a ver de nuevo. También se ve las proteínas. Vean cómo están abriendo esta membrana, ¿no? Ahí se ven las proteínas, ¿sí? Aquí están las proteínas. Y aquí vamos a tener también el glucocálix, ¿no? Es que está nombrado. Bien. Entonces, tenemos una capa hidrofóbica, podemos decir media. Todo lo que aquí está del centro es hidrofóbica, ¿sí? Y dos capas hidrofílicas. Una capa hidrofílica y aquí está la otra capa hidrofílica. Solo una capa hidrófoba al medio, ¿sí? Y dos capas hidrofílicas, ¿no? Las dos capas hidrofílicas, aquí está la primera y aquí está la segunda, ¿no? Una va a ser interna, ¿sí? Esta de aquí, por ejemplo, es la interna, porque imagínense que aquí adentro está, ya aquí está su oficina del jefe, es decir, está el núcleo, aquí puede ver un lisosoma y demás, ¿no? Es decir, esto está hacia adentro, mirando hacia adentro, ¿no? Uno va a ser la interna, ¿sí? Que está en el lado citoplasmático, y la otra capa hidrofílica va a ser, que es externa, ¿no es cierto? Está mirando hacia la matriz extracelular, ¿sí? Está hacia el lado del espacio extracelular, ¿no? Bien, o la matriz extracelular. Ahora, si ustedes comparan, vean por ejemplo en esta imagen, lo de aquí afuera no es lo mismo que lo de aquí, ¿sí? Tiene distintas cosas aquí, aquí también distintas cosas. Por eso voy a decir que la membrana plasmática es asimétrica, no es igualita, ¿sí? No hay las mismas cositas de aquí, aquí abajo, por ejemplo. Ejemplo, estos azuquitar que hay aquí, el que va a alumbrar ahorita, ese no hay aquí abajo, ¿sí? Por eso es, acuérdense, es asimétrica. La membrana plasmática es asimétrica. Y pasa lo mismo con las otras membranas, no solo de las células, sino también las membranas que hay en las mitocondrias y demás, ¿no? Bien.
Entonces veamos que hay hidratos de carbono, azuquitar, con proteínas. ¿Cómo le vamos a llamar a esta proteína que tiene azuquitar? Glicoproteínas, ¿no? Hay azúcar, hay hidratos de carbono unidos a lípidos. ¿Cómo le voy a llamar? Glicolípidos. O decir glucolípido también está bien. Entonces, todos estos azúcar que están aquí afuera, en la parte externa, están viendo la cara externa de la membrana, están aquí afuera, ¿sí? No están aquí adentro en el citosol, están afuera, eso no se olviden dónde está el glucocáliz, ¿no? Lo vamos a llamar entonces el glucocáliz. Todos esos azúcar que están saliendo ahí, ¿sí? No es una capa, es una proyección de la membrana. Y habíamos dicho en el tema 1, ¿no? Es como ver algodoncitos ahí saliendo. Y eso lo vamos a llamar el glucocáliz. Acuérdense que no es una capa, sino una proyección. Bien, hay proteínas que están fijadas al citoesqueleto. Aquí está una proteína que está en la membrana plasmática, ¿no? Y vamos a ver que va a haber estructuras del citoesqueleto que le van a estar sujetando, agarrando, ¿sí? Para que no se estén moviendo, ¿sí? Es decir, van a estar fijadas, ¿sí? Fijadas al citoesqueleto, ¿no? Pero va a haber otras proteínitas que tienen que moverse, pero no se mueven porque quieren, sino se mueven por una causa. Hay muchos, por ejemplo, es como, imagínense que aquí te están botando pelotitas y esta proteína es el arquero. Entonces, la proteína se va a mover donde está cayendo la pelota, ¿no? Tratando de agarrar, ¿sí? Entonces, las proteínas se mueven en la membrana, sí. Hay las proteínas que no están fijadas y se mueven fácilmente, se van a ir moviendo, ¿vean? Se está moviendo entre la membrana, ¿no? Se va a caminar en la membranita. Pero saben también que hay proteínas que están ahí atadas con estructuras del citoesqueleto. Bien. Y para que te des cuenta, pues han hecho un experimento o cómo se han dado cuenta que sucede esto también, ¿no? Entonces han hecho experimentos con mezclando, vean esto, mezclando células humanas con células del ratón. Y esto ha sido gracias usando el tratamiento con virus Sendai. Es decir, este virus Sendai ya hemos visto en otro tema, ¿sí? Temas anteriores, este virus Sendai, ¿qué es lo que hace? A él le encanta unir células, es lo que hace, no sé si se acuerdan de los eucariotas, ¿no? Le encanta unir las células y cuando mezclamos células, ¿qué voy a tener? Es una célula con doble núcleo, ¿no? Y sus estructuras se ven mezcladas, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en este caso? Hemos usado al virus Sendai para que nos ayude a mezclar estas dos células de los humanos con las células del ratón. Y cuando se está mezclando, obviamente las proteínas se van a tener que mezclar por algún momento, ¿no? Vean qué es lo que pasa en relación a las proteínas, porque estamos queriendo demostrar que las proteínas se mueven, acuérdense, se mueven. Le dice, las no fijadas, ¿no? Las proteínas humanas en este experimento se mueven rápidamente mezclándose con el del ratón, ¿no? Ven, aquí está. Aquí están las proteínas humanas y se van a mezclar rápidamente con el del ratoncito. Ahora, las proteínas del ratón se mueven lentamente, dice. ¿Por qué? Porque son más grandes, ¿sí? Entonces van a acordar, nuestras proteínas de nosotros, de la membrana, son más chiquititas que del ratón. Las proteínas del ratón son grandes. Como son grandes, pues les va a costar ahí moverse, ¿no? Les va a costar desplazarse. Bien. Ven, aquí ya están todo mezcladitas, aquí hay proteínas de ratón grandes, pero acuérdense que se desplazan con lentitud. ¿Cómo hemos hecho este experimento? Gracias al virus Sendai. Acuérdense, el virus Sendai le encanta mezclar células, unir células, combinarlas, ¿sí? Bien. También ahora vamos a demostrar de otra forma que también se mueven las proteínas. Seguimos tratando de demostrar de que las proteínas se mueven. Eso es tu libro, queriendo hacerte entender que las proteínas se mueven. Por ejemplo, otros experimentos es gracias a la lectina con canabalina, ¿sí? Aquí está esta lectina, ¿sí? Y esto de aquí que ustedes ven va a ser su receptor, ¿sí? Es decir, este naranja que tenemos es el receptor de la lectina, receptor. Y este receptor, pues hay que ver que tiene glucositas, tiene azuquitar, ¿no? Es un receptor con azuquitar, con globitos, ¿sí? Y esta de aquí es la lectina. Y si ustedes ponen atención, esta lectina está levantando sus manitos, porque vamos a ver que tiene dos sitios, si quieres, y dos manitos, vamos a recordarnos, que les gusta unirse, ¿sí? Bien, esta lectina con canabalina, ¿sí?
más cultivo de amebas, esto es una ameba, ¿sí? Es una proteína que se une fuertemente a carbohidratos específicos, ¿sí? Entonces, tenemos aquí esta lectina. Vean cómo se está uniendo a estos azuquitas. ¿Ven? Cómo se une. Es como que tiene esas dos manitas que les había dicho. Por tanto, se está uniendo a dos sitios específicos, ¿no? Se une. ¿A quién se une fuertemente? A azúcar. A azúcar específico. A carbohidratos específicos. Ahora vean, pues te van a demostrar por qué es que las proteínas se mueven también, ¿no? Se dice, los receptores de la concanavalina A, este es el receptor, este naranja con globitos es el receptor, sí. Dice, se distribuyen por toda la membrana, es decir, imaginemos que estamos aquí en mi membrana, esta es la membrana, están ahí por todo lado, ¿sí? Están ahí por todo lado, de aquí, 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 en todo lado, ¿sí? Ahora dicen, se unen a la concanavalina, migran rápidamente impulsados por el citoesqueleto, ¿sí? Se van a mover por el citoesqueleto. Va a llegar a esta de aquí y ellas rapidito van a ir a querer atrapar, ¿no? Este receptor de lectina con canavalina va a ir a querer atrapar, ¿no? A querer agarrar. Imagínense que están llegando aquí, por tanto los receptores se van a mover. Por ejemplo, están caminando, imagínense que se están moviendo y van a final a acumularse aquí para atrapar a los que están llegando, ¿no? Y es por eso que se logra ver en esta imagen, esta proyección que ves aquí. ¿Es por qué? Porque los receptores han empezado a migrar hacia este sector, porque a este sector estaban llegando ellas, ¿no es cierto? ¿Sí? Se concentran para formando un capuchón, ¿no? En este caso. Así se va a ver. Bien. Sigamos. Bien, te han explicado que realmente las proteínas se mueven. Bien. Ahora veamos, sigue proteínas de la membrana plasmática. Ya vamos a ver que las proteínas pues cumplen muchas funciones, ¿no? Ya incluso en el tema 3 te habíamos dicho que las proteínas tienen hartas funciones, son muy trabajadoras. Bien. Entonces, la actividad metabólica de la membrana es gracias a las proteínas, ¿no? Las proteínas hacen muchas cosas, ¿no? Cada tipo de membrana tiene sus propias proteínas. Y ustedes incluso saben que hay proteínas que van a trabajar pues, como enzimas, ¿no? Hay enzimas que son proteínas, ¿no? Ejemplo, en la mitocondria, ustedes han visto la cadena transportadora del ésteros, ¿no? Hay enzimas y también sus proteínas transportadoras, ¿no? Vean que hay proteínas que tienen más testitos, y estas proteínas vean de anclaje, están cargando a alguien, puede ser un colágeno y demás, ¿no? Hay proteínas que son más receptoras, hay proteínas que son más enzimas, ¿no? Entonces, va a depender mucho. Ahora, en relación a las proteínas de la membrana, vamos a dividirlos en dos grupitos, ¿sí? Uno, que son las integrales, están integradas, bien metidas en mi membrana. Imagínense aquellos que arreglan los foquitos de la luz, los electricistas. Si ustedes se ubican, están apegados, ¿no es cierto? Ven aquí, están apegados al poste, ahí arreglando, unidos, fijados, para que no se muevan, ¿no? Ahí, atravesando la membrana, ¿no? Entonces, estas proteínas nosotros le vamos a llamar proteínas integrales, están atravesando, ¿no? Atraviesan la membrana, ¿sí? O como estas también, vean esta que está ingresa a la membrana, si bien no ha pasado, pero es una proteína intrínseca, ¿no? Entonces, le puedo decir integrales o proteínas intrínsecas. Intrínsecas es algo propio dentro, ¿no? En cambio, el otro grupo son las proteínas periféricas. Si ustedes ven esta proteína de aquí, pancha, echadita ahí, no está haciendo casi mucho. No es que no hagan mucho, ¿no? Sino se ve más tranquila, más relajadita. Igual que esta proteína de aquí, ¿no? Está afuera, no está allá adentro metida, no está tan estresada, ¿sí? Les vamos a llamar las proteínas periféricas porque están en la periferia, ¿sí? O también llamado extrínseca, es decir, no está metida, no está ahí adentro, no es algo propio de la membrana, ¿no? Bien. Ahora, ¿por qué hemos clasificado así a estas proteínas? ¿Por qué se ha clasificado así? Dependiendo de la facilidad de extracción. Si yo les pregunto en este caso, ¿a quién podré sacar más rapidito en caso de que se esté quemando mi membrana? Estoy exagerando, pero que se entienda, ¿no? Obviamente, ¿a quién vamos a poder sacar rápido? A ellos, a las proteínas extrínsecas, porque no están ancladas
metidas en la membrana, ¿no? En cambio, a las proteínas intrínsecas, acuérdense que tiene sus residuos hidrofóbicos, hidrofílicos, ¿no? Entonces, más costoso sacar. ¿Sí? Y gracias a eso se ha hecho estos dos grupitos. Bien, entonces viendo a las proteínas integrales, aquí tengo las proteínas integrales, está asociado a los lípidos, está metido, ¿no? Con los lípidos, ¿sí? Vean, se asocia con los lípidos, ¿sí? Y solo se puede separar con técnicas drásticas, como por ejemplo el detergente. Ejemplo, aquí tengo una imagen de una proteína intrínseca y aquí están los fosfolípidos, ¿no? En la membrana. Nosotros vamos a poner sustancias o moléculas detergentes, ¿sí? Y estos detergentes, estas moléculas, vean, le van a ir a sacar a la proteína, ¿no? Vean cómo le sacan a la proteína, ¿no? Aquí están estos detergentes y vean cómo han logrado sacar a esta proteína, ¿sí? Entonces no se olviden que sí podemos sacar a estas proteínas integrales, pero con detergentes. Y vean, aquí está la proteína periférica, ¿no? Bien, bien palillo. Bien, sigamos con las proteínas integrales. Vean, todos estos de aquí, por ejemplo, son proteínas integrales. Están atravesando la membrana, ¿no? El 70%, eso es harto, aquí vamos a anotar en su polerita, el 70% son proteínas integrales. Eso harto es harto, es decir, 30% serán las flojitas que están ahí, ¿no? Acuérdense, 70% son proteínas integrales. Te menciona la mayoría de las enzimas, cadena de electrones y demás, vean, la cadena de electrones, ustedes saben que está bien metidas en las membranas, ¿no? La mayoría de las enzimas son integrales. ¿Qué más? Glicoproteínas responsables de los grupos sanguíneos, y vamos a ir viendo ya más adelante las glicoproteínas, ¿sí? Y también proteínas de transporte, ¿sí? Hay proteínas de transporte que van a dejar salir, entrar y demás, ¿no? Y por supuesto los receptores, ¿no? Nuestros receptores son integrales, ¿no? La mayoría de enzimas, glicoproteínas, proteínas de transporte y receptores integrales, ¿sí? Porque acuérdense, todos dejan pasar, ¿no? Están metiditas ahí. Bien, hablando de las lectinas, ¿sí? Estas lectinas al menos tienen dos sitios activos, ¿sí? ¿No? Vean, aquí está un sitio activo, ¿no? Y aquí está el otro sitio activo, ¿no? Se unen a hidratos de carbono. ¿Qué quiere decir? Se unen a azuquitar, ¿sí? Y causan aglutinación de las células, causar aglutinación de las células. Ha sido descubierto en las plantas, no se olviden, ha sido descubierto en las plantitas, ¿sí? Existe en la mayoría de los seres vivos, ¿sí? La mayoría de los seres, pero ha sido descubierto, acuérdense, en las plantitas, ¿sí? Son utilizados en biología celular para analizar la composición química de los hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque acuérdense que se unen a ¿qué? A hidratos de carbono, ¿no? Hablando de las proteínas integrales. Bien, sigamos. Ahora vean, sigamos hablando de proteínas integrales. Hay algunas proteínas integrales que atraviesan completamente la membrana, ¿sí? Produciendo que, vean, esta atraviesa completamente, ¿no? Y hay otras que van a entrar solo así. Son intrínsecas, pero solo se quedan ahí, ¿no? Otras aquí, sí, ahí, como hemos visto en las otras imágenes, ¿no? Bien. Hay algunas que atraviesan completamente, produciendo una protuberancia en ambas superficies. Aquí hay una protuberancia y aquí hay otra protuberancia. Por tanto, yo les voy a llamar a estas proteínas transmembranas, ¿sí? Para que se den cuenta, a esta proteína de aquí es transmembrana. Esta proteína, a ver dónde tenemos otra proteína. Esta proteína de aquí. Esta proteína de aquí no es una proteína transmembrana porque no está atravesando todo, pero sí puedo decir que es integral, ¿no? Porque está metida en la membrana, pero no está pasando. Todas las que pasan la membrana se van a llamar transmembranales porque hacen un bultito por aquí y otro bultito por aquí. Pero lo importante es que pasan toda la membrana, ¿no? No se olviden, eso es una proteína transmembrana. Igual aquí, ¿no? Son transmembrana, esto también transmembrana. Vean este bulto que he hecho aquí, este acúmulo, esa protuberancia, ¿no? Bien, ahora es importante. A las proteínas de transmembrana, las que atraviesan todo,
Pueden pasar una vez, vean, este está pasando una sola vez, ya está, ha hecho su protuberancia aquí y su protuberancia aquí arriba, ¿no? O pueden pasar varias veces, vean esta proteína, vean, ha entrado, ha salido, ha entrado 3 veces a la membrana, ¿sí? Cuando eso presenta una molécula larga y plegada, y tiene lógica, ¿no es cierto? Esta proteína de aquí es más cortita que esta como es tan grande, pues tiene que doblarse, vamos a decir, ¿sí? Y a estas que se entran una y más veces, como esta de aquí también, le vamos a llamar proteínas de transmembrana, porque atraviesan la membrana también, pero de pasaje múltiple, de pasaje múltiple. Esta de aquí es proteína transmembrana, sí. Esta de aquí es proteína transmembrana, sí. Pero esta es transmembrana de pasaje múltiple. Esta también, de pasaje múltiple. Esta no es de pasaje múltiple, pero sí es transmembrana. Bien. Luego tenemos ahora las proteínas extrínsecas, ¿sí? Las proteínas extrínsecas, acuérdense, los que están echaditos ahí, ¿no? En la periferia, no están entrando ni poquito a la membrana, ni poquito, son periféricas, ¿sí? Como ellas están afuera, pues se puede sacar fácilmente, se puede aislar fácilmente, incluso con soluciones salinas simples, ¿no? ¿Está libre de lípidos? Sí, porque no está en la membrana, ni poquito, ¿no? Vean aquí cómo está echadita ahí, así como él, ¿no? O esta otra de aquí, libre de lípidos. ¿Qué más? Estas proteínas extrínsecas se pueden unir a la parte interna, ¿sí? A la superficie interna, o también puede haber proteínas extrínsecas en la superficie externa, ¿no? Y a través de diversos mecanismos a menudo se unen a las moléculas glicosiladas del fosfatidilinositol. Ustedes saben que aquí arribita hay azúcarcito, ¿no? Y se pueden unir a este tipo de otros de componentes, habíamos dicho, de lípidos, que son los fosfatidil inositol, ¿no? Bien. Bien, las proteínas extrínsecas, el estudio se facilita con estudio de membranas de los eritrocitos. Esta es la membrana de un eritrocito, vamos a ver sus componentes. No tienen un sistema interno de membranas, solo hay la membrana plasmática. Solo va a haber la membrana plasmática. Ustedes van a ver aquí adentro que no es como las otras células que tienen hartas cositas allá adentro, ¿no? Incluso es bicóncavo, bicóncavo. Bien. Y aquí tenemos la composición de estas membranas, ¿no? La separación de proteínas de membrana del citoesqueleto se ha logrado con electroforesis en gel, en este caso del glóbulo rojo, ¿no? Ustedes se han visto, acuérdense de electroforesis en gel, no sé si se acuerdan el tema 2, hemos hecho nadar a las proteínas, ¿sí? Han empezado a nadar, ¿no? Nadaron, y esta electroforesis en gel, los más pesaditos se quedaban, los más rápidos o más flaquitos llegaban todavía más alto, ¿no? Y de esa forma se pintaba, ¿no? Eso hemos visto en el tema 2. Bien. Y gracias a la electroforesis en gel, en relación a las proteínas de membrana del eritrocito, la membrana del citoesqueleto, se ha logrado ver tres proteínas, ¿sí? Uno que es la espectrina, lo vamos a llamar como este espantapájaro, la espectrina. Otro tenemos la banda 3, los protones. Y tenemos a esta glicoforina, pero bueno, ya aquí también vamos a ir viendo estas estructuras. Veamos la primerita, que es la espectrina, este espantapájaro, ¿sí? Si ustedes ven, está echadita, ¿no? Está echadita, ¿sí? Porque en realidad esta proteína que estamos viendo es echadita, ¿sí? No está como los otros. Es una proteína extrínseca. Vean, si ustedes ven aquí, aquí está. Es esto de aquí, ¿no? Esto es la espectrina. Vean, esta echadita. Aquí también se puede ver la espectrina, ¿sí? Es una proteína extrínseca, no se olviden. El espantapájaro está echadito. Luego tenemos también que mencionar en relación a esta proteína espectrina, que es una proteína fibrosa, ¿sí? Fibrosa. Cuando digo fibrosa, ustedes en su mente se imaginan larga, ¿no? Es una proteína larga. Proteína fibrosa alargada, ¿sí? Y si ustedes ven, aquí vemos la espectrina alfa y la espectrina beta, de 220 kilodaltons y de 240 kilodaltons, ¿sí? Esta espectrina va a formar una cuadrícula, vean, es como una mallita que va a ir formando, ¿sí? Una mallita en nuestro glóbulo rojo, ¿sí?
en la superficie interna del glóbulo rojo, allá abajito, ¿no? Y gracias a eso, pues va a ser, se menciona que a la espectrina, estos espantapájaros del glóbulo rojo, son responsables de la forma del disco bicóncavo de este glóbulo rojo, ¿no? Entonces, acuérdense que este glóbulo rojo es bicóncavo gracias a esta espectrina, ¿no? Proteínas del citoesqueleto, ¿sí? Vamos a ver que está unida esta espectrina a unas proteínas de nuestro citoesqueleto como la actina y demás, ¿no? Bien. Tenemos luego a la banda 3. La banda 3, aquí está la banda 3. ¿Por qué se llama la banda 3? Porque justo se ha encontrado en esa posición 3, en lo que es este gel de poliacrilamida, ¿no? Es una proteína, vean, transmembrana. La otra era, el espantapájaro era extrínseco. Esta banda 3, imagínense que aquí está la membrana, ¿no? Están ahí metiditas. Es una proteína transmembrana, ¿sí? Atraviesa la membrana. Y vamos a decir que es transmembrana de pasaje múltiple. Atraviesa varias veces la membrana, ¿sí? Tiene forma plisada, por eso va a atravesar varias veces. Acuérdense, habíamos dicho, las proteínas largas generalmente pasan varias veces porque son largas, ¿no? Contiene algunos hidratos de carbono. Y si ustedes ponen atención a esta imagen, vean, tienen poquitos globos. En este caso solo hay 3 globitos, es decir, pocos hidratos de carbono. Algunos, no se olviden de esa palabrita. ¿Sí? Aquí tengo la banda 3. Y aquí se ve su azuquita. Aquí también está la banda 3. Vean aquí su azuquita, ¿no? Sus hidratos de carbono. Bien. ¿Qué más de la banda 3? ¿Para qué me sirve esta banda 3? Es como un camino para el paso de aniones. Anión, anión. Negativos, negativos, ¿no es cierto? Y aquí imaginamos que es la banda 3, este amarillo, ¿sí? Es el canal a través del cual sale, ¿qué está saliendo? Bicarbonato. ¿Y qué está entrando? Cloruro. Sale bicarbonato y entra cloruro gracias a la banda 3. No te olvides, es bien importante, ¿no? Entra cloruro. El último, la glicoforina, ¿no? Esta glicoforina, vean a esta imagen, está tocando su saxofón y vean cuántos globitos está saliendo. Está saliendo como 16, vamos a decir, raíces de globos y en total le van a hacer hartos azúcares, ¿ya? Bien, esta glicoforina, su nombre te dice glico, azúcar, ¿sí? Es una glicoproteína, tiene azuquita, ¿sí? Es una proteína intrínseca, sí, igual está metidita en la membrana, ¿sí? Es transmembrana porque atraviesa la membrana, vean a cómo atraviesa, aquí está, ¿no? Viniendo y está atravesando. ¿Cuántas veces atraviesa? Una sola vez. Si esta imagen ven, solo está atravesando una sola vez. En cambio, la banda 3 atravesaba varias veces, ¿no? Y vean cómo viene, aquí está, entra, sale, una proyección aquí y aquí está generando otra proyección. Pero acuérdense, solo pasa una sola vez. Y si ustedes ven esta imagen, vean cuánto azúcar hay. Hay más harto que la banda 3. ¿Sí? Entonces vean su azúcar demasiado exagerado, ¿no? Forma una protuberancia en la superficie exterior del glóbulo rojo. Aquí está esta protuberancia, ¿sí? Tiene 16 cadenas glucídicas. Por eso aquí vamos a dibujar como 16, ¿sí? Raíces, ¿sí? Con 100 moléculas de hidratos de carbono, formando lo que es el glucocálix, vamos a decir si quieres, de este glóbulo rojo, ¿no? Aquí, porque tiene aquí un exagerado hidrato de carbono. Bien, bien, ahora respondamos las preguntitas y vamos a culminar aquí, ¿sí? Bien, te dice, en relación a la membrana plasmática y los lípidos comunes en las membranas celulares se encuentran los fosfoglicéridos. Entre estos son fosfatidilcolina, fosfatidil, el que está tomando alcohol, fosfatidiletonolamina, ¿sí? Fosfatidiltreonina, ¿sí? Aquí falta simplemente la fosfatidilserina, ¿no? Y en el tema 3 también tenemos la fosfatidilinositol. Todos están bien. Otro, en relación a la membrana plasmática o celular, es cierto que la membrana plasmática separa, aquí vamos a dibujar, separa el medio intracelular, separa el medio intracelular del citoplasmático, medio que es chistosito esto, ¿no? Separa lo de aquí adentro con lo de aquí adentro, la membrana plasmática, no, ¿eh? Separa el medio intracelular del extracelular, no del
Esto. Es lo mismo decir que esto, ¿no? Bien, 2. Es la principal responsable del control de entrada y salida de sustancias del citoplasma y núcleo. El núcleo tiene sus dos membranas, incluso la envoltura nuclear, que regula ese tránsito, ¿no? ¿De qué regula? Del citoplasma y la matriz extracelular, ¿no? El medio intracelular del extracelular. 2. Es responsable de mantener la constancia del medio extracelular. Es responsable de mantener la constancia del medio intracelular y extracelular, ¿no? Más que todo, podemos decir, que es importante mantener el contenido intracelular, ¿no? Está mal. Sigamos, en relación a la composición de la membrana plasmática y las demás membranas celulares, es cierto, dice. 1. Están compuestas principalmente por lípidos, sí. Hay proteínas, hay azúcar, sí, formando el lipocálice, ¿no es cierto? Todo correcto. 2. La proporción de estos componentes que hemos visto ahorita, ¿sí? No varía de acuerdo al tipo de membrana, al contrario, ¿no es cierto? Varía mucho. Hay membranas que van a tener más lípidos, otros más poquito y demás. Bien, falso eso de aquí, ¿no? 2. El medio intracelular es igual al medio extracelular. Lo que hay aquí dentro de mi célula es igual que aquí. No, ¿no ven? No. Bien, la respuesta es A. Otro, en relación a las membranas celulares, están compuestas, se dice, por 2 capas. En relación a las membranas celulares, están compuestas por 2 capas de moléculas lipídicas. Es cierto, dice. Las membranas lipídicas. 1. Las cadenas polares, las cabecitas, son hidrofílicas. Están colocadas al interior de la membrana. Están allá adentro, con cabeza chocando. No, ¿no ve? Las colitas están adentro. 2. Los extremos apolares, las colitas, son hidrofóbicas, sí. Orientadas hacia la superficie de la membrana. Están mostrándose hacia afuera. No odian el agua, no van a estar hacia afuera, ¿no? Otro, el colesterol y triglicéridos se localizan en ambas capas lipídicas. Triglicéridos, ¿no? Incorrecto. Colesterol sí. Seguimos. En relación con la membrana celular, es altamente permeable al agua. Esto es más adelante, pero bueno, sí. Colocadas en una solución hipotónica, acuérdense como una solución hipotónica, mi frasquito tiene poca sal, ¿no? Aquí adentro hay harta sal más bien, ¿sí? Es cierto, te dice que las células aumentan de volumen debido a la penetración del agua. Si aumentan mucho, la membrana plasmática se rompe y el contenido de las células se derrama, un fenómeno conocido como lisis celular. Es cierto, ¿no es cierto? El agua se va a entrar, se puede romper mi célula, ¿no? Su membrana. Eso es lisis, ¿no? Destrucción celular. 2. Las células disminuyen el volumen debido a la salida de agua. Estamos hablando de un medio hipotónico. En hipotónico se hincha mi célula, ¿no? Aumenta de volumen. 3. El volumen y la forma de la célula no cambia, va a cambiar, se va a hinchar, se va a aumentar de volumen. No es un medio isotónico, estamos hablando de un medio hipotónico, ¿no? Bien, la respuesta es el primero. Te dice, en relación a las proteínas de la membrana, tienen residuos, aquí está la proteína, ¿no? Tienen residuos hidrofóbicos e hidrofílicos, ¿sí? Y quedan inmersas en la capa lipídica de manera que es cierto que, 1, los residuos hidrofóbicos, donde están justo las colitas, ¿no? Aquí las cabecitas. Los residuos hidrofóbicos de las proteínas están en el mismo nivel de las cadenas hidrofóbicas de los lípidos, sí. Los que odian agua con los que odian agua. 2. Los residuos hidrofílicos de las proteínas están a la altura de las cabezas polares que aman el agua, de los lípidos en contacto con el medio extracelular o con el citoplasma, sí, ¿no? La parte polar con la parte polar. 3. La membrana consta de una capa hidrofóbica media y 2 capas hidrofílicas. Muy bien, todo correcto. Bien, y aquí la última parte, ¿no? Ah, no, nos falta. Bien, te dice, es cierto, la membrana nuclear, ya, aquí vamos a dibujar la membrana nuclear, separa el medio intracelular del extracelular, no, ¿ve? ¿Quién separa? La membrana plasmática. ¿Sí? Y es el principal responsable del control de entrada y salida de las sustancias de la célula, acuérdense de la membrana plasmática, ¿no? 2.
La membrana plasmática es la principal responsable del control de entrada y salida de sustancias de las células. Sí, correcto, ¿no? Controla la entrada y salida. 1. Te dice, el 70% de las proteínas de la membrana plasmática son periféricas. Los que estaban panchos eran 70%. 70% eran las intrínsecas, ¿no es cierto? No periféricas. O integrales era 70%. 2. Las proteínas integrales de la membrana plasmática, las que están metidas, incluyen la mayoría de las enzimas de la membrana, sí. Las glicoproteínas, sí. Proteínas de transporte, sí. Receptores para hormonas, para fármacos y lectinas, sí, 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 ¿no? Las lectinas te ponía como ejemplo, ¿no? Sus receptores. Todo es, es la segunda parte, ¿no? Correcto. Acuérdense que aquí está equivocado. Sigamos. Es cierto, dice. 1. Las moléculas de la bicapa lipídica están dispuestas con sus cadenas hidrofóbicas orientadas hacia el interior de la membrana. Sí, ¿no? Las cadenitas hacia adentro. Y las cabecitas quedan orientadas hacia el medio extracelular, donde hay agua, o hacia el citoplasma, donde hay agua también. Obviamente, sí. Y el último examen del último curso básico, que dice, es correcto en relación a la membrana plasmática. La superficie interior es rica en moléculas proteicas y lipídicas conteniendo carbohidratos. Vean, aquí se los voy a dejar la membrana, ¿no? ¿Dónde estaban los globitos? ¿Aquí afuera o aquí adentro? Aquí afuera, en la parte externa, los algodoncitos, acuérdense, los azúcares, ¿no? O ya sea unido a proteína o unido a fosfolípido, ¿no? En la parte externa, no interior. 2. Estos hidratos de carbono son parte del glicocálix y del citoesqueleto. Aquí adentro hay algodoncitos, hay azúcar. Aquí adentro no, solo es del glicocálix, ¿no? Esto no. Entonces, todos son incorrectos. El 33 es correcto en relación a las lectinas, ¿sí? Son moléculas con un sitio activo, no tenían dos manitos, con dos sitios activos, no solo un hito, ¿no? Que se unen a los hidratos de carbono específicos, sí, pero tienen dos manitos, no uno. Bien, el otro, 2. ¿Fueron descubiertos en las células animales? No, eran descubiertos en las células vegetales, pero ahora se sabe que hay en la mayoría de los seres vivos, pero eran vegetales, todos 5 correctos. Bien, entonces continuamos en la próxima clase, en la continuación. Bien, chicos, nos hemos pasado de más de una hora, pero bueno. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chicos.